en el que Ignomóvil se dirige hacia el este. Llegaron a Utah, otro estado montañoso, en el que las fuerzas de la naturaleza habían ideado los más extraños experimentos: poner montañas al revés o hacer que se sustentaran sobre sus laderas, cortarlas como bloques de viviendas y disponerlas en formas inverosímiles, dividirlas por la mitad o hacer arcos a través de ellas. Se podía ver algo muy parecido a la muralla china, o a los antiguos fuertes indios, o a las pirámides de Egipto, hasta un bloque completo de rascacielos neoyorquinos a punto de desplomarse. Podías encontrar una manada de elefantes muy cercanos unos a otros, luego un escuadrón de automóviles que desaparecían por el horizonte y los jardines colgantes de Nabucodonosor. Parecía que un gigante hubiera pasado por este lugar dando tajos con una espada afilada a la cima de las montañas, dejándolas llanas y niveladas. Daba la impresión de que allá arriba todo era verde y agradable, muy apropiado para una merienda campestre, aunque resultaba un poco lejos. Otro gigante había venido con una caja de pinturas parecida a la de 10 centavos de Elizabeth, solo que un poco más grande. Había mojado su pincel en el color rosa brillante y había pintado las mejillas de los peñascos como la de los gansos reales abisinios y las cumbres de un color amarillo muy intenso como sus coronas. O tal vez los gigantes habían entablado una batalla, salpicando las superficies montañosas de un color rojo intenso, como si la sangre hubiera salido a borbotones de sus venas. Los árboles habían intentado ocultar las heridas, intercalando manchas verdes en el rojo. Detrás había una cadena de montañas con una capa blanca de nieve o de mármol, no se podía distinguir. Un poco más allá, la naturaleza había intentado una combinación nueva, disponiendo colinas verdes y blancas en primer plano y montañas verdes y rojas detrás. También las había negras, marrones, grises o mezclas difuminadas de estos colores. La carretera serpenteaba a través de tan extraordinarias vistas. El Nomóvil escalaba una cima desde donde se divisaban cientos de kilómetros de cadenas montañosas. En la bajada, los grandes peñascos pasaban precipitadamente al Tecnomóvil intentando bloquear el camino. Entonces se veían obligados a esquivarlos, bien deslizándose por el borde de una colina, bien atravesando por medio. Bubu y Globo iban preocupados porque no tenían costumbre de viajar por las montañas a 80 kilómetros por hora. Pero siempre aparecía carretera por delante y respiraban aliviados. No importaba que fuera de día o de noche para esta especie de magia. Llegaron al cañón de Bryce, en el que había extraños paisajes como los descritos, y luego al parque de Sion. Bajaron del coche sin perder tiempo y se adentraron en el bosque, reanudando la infructuosa búsqueda. Globo volvió a desmoronarse y a ocultar su cabeza entre las manos, y Rodney tuvo que aplicar sus remedios contra la neurastenia. «¿Todavía no has visto el cañón del Colorado?». Comenzó a describir la belleza de las montañas y bosques de Colorado. Parecía que quien hablaba era la Cámara de Comercio de Colorado o la línea de ferrocarril de Denver o Río Grande. De hecho, era así, pues Rodney se detuvo en una estación de ferrocarril y cogió un folleto. Gracias al folleto supo que la palabra Colorado significaba rojo en español y que un escalón del Capitolio se encontraba a más de 1 kilómetro sobre el nivel del mar. Bubu, el turista modelo, estaba emocionado. Globo, observándole, contuvo su pena y dijo: «De acuerdo, continúa». Siguieron hacia el este y llegaron a Colorado. En el Parque Nacional de las Montañas Rocosas emprendieron de nuevo la búsqueda. Rodney les contó que en las capas inclinadas que formaban las montañas había rocas llenas de corteza petrificada y de hojas de secuoya gigantes que habían crecido
hacía 40 millones de años. Puede que hubiera huesos de gnomos también. Comentario que no gustó mucho. O Globo, que no estaba buscando gnomos petrificados, sino una joven señorita gnomo viva que se casara con su nieto. ¿Y ahora qué iban a hacer? Habían recorrido un camino larguísimo a través de las montañas del oeste sin resultado alguno. La vuelta significaría una derrota total ante los sombríos poderes de la neurastenia. Globo se sumergiría en su cesto y se quedaría tendido allí, y no habría helado de cucurucho capaz de rescatarlo. Rodney y Elizabeth lo comentaron y llegaron a un acuerdo. En una de sus reuniones con los gnomos hablaron de las maravillas de Minnesota y de Wisconsin. No había montañas así, pero sí hermosos lagos. Y en la parte norte, bosques vírgenes en los que podían vivir grandes comunidades de gnomos. Rodney creía conveniente cruzar las llanuras para asegurarse. Era un largo y posiblemente caluroso viaje. Los únicos árboles que verían iban a ser chopos a la orilla de los ríos. Tendrían que ir rápido para llegar en un par de días. Globo podría permanecer en su cesto y dialogar con el espíritu del gnomóvil. Globo dijo: he estado escuchando al espíritu y me dice que no es muy feliz. Puede que sea el comienzo de una neurastenia. Dios mío, no sabía que fuera contagiosa, exclamó Rodney. En la ciudad hizo que un mecánico revisara el coche y descubrió que el hombre que lo había engrasado por última vez no había apretado bien una de las tuercas de la transmisión y que casi todo el aceite se había salido. Rodney, bromeando, dijo que Globo debía cambiarse el nombre de incógnito de General Grant por el de Gran Jefe Busca Problemas, y que dentro de poco todos los automóviles llevarían un gnomo en el asiento de atrás como pieza imprescindible. Se encaminaron hacia su nuevo destino, Minnesota o la ruina, fue el lema propuesto por Rodney. La estrella del Gnome Imperio se dirigía hacia el este. Decía muchas tonterías de este tipo, interrogaba continuamente al abuelo Globo con preguntas unas veces serias y otras divertidas, haciendo que hablara sin cesar. Por la noche, en el hotel, Rodney anotaba todo lo que Globo le había contado durante el día. Se proponía escribir un libro titulado Gnomo Crónicas para publicar en Alaska. Cuando Elizabeth quiso saber el motivo, Rodney contestó que le daba vergüenza explicarlo, porque un juego de palabras era la más baja manifestación de talento. Existe una ciudad en Alaska que se llama Nomo, tuvo que aclarar a Boo. Rodney llamó a mamá a larga distancia, le contó dónde estaba y a dónde pretendían ir. Mamá se alarmó, por supuesto. ¿Qué sentido tiene llevar a Elizabeth al oeste para volver a traerla al este? Para Rodney era muy sencillo. ¿Cómo regresar al este sin antes haber llegado al oeste? Se trataba de otra de sus locuras. Elizabeth suplicó, se lo estaba pasando muy bien y era la primera vez en su vida que aprendía sin aburrirse. Mamá sospechaba de cualquier educación que no fuera aburrida. En sus tiempos era distinto. Como mamá también se estaba divirtiendo, le dio permiso para continuar, advirtiéndole que no dijera vale, porque sonaba muy mal, como los gángsters en las películas. Elizabeth declaró que no había ido a una sola película, pues estaba muy interesada en todo cuanto decía el profesor Globo. Así supo mamá que su hija estaba aprendiendo un montón de cosas. A la mañana siguiente se pusieron en camino. Estaban muy contentos pensando en llegar a Minnesota. Rodney escogió aquella ocasión para decir que había escrito un poema sobre el problema de Bubu. Rodney escribía poemas con frecuencia, aunque rara vez los publicaba. Eran muy fáciles de comprender, decía. Y si cualquiera puede entenderlos, no podían ser considerados como poesía. Elizabeth no lo comprendía
y Rodney explicó que los poetas querían ser diferentes de un mundo que no les gustaba y que habían llegado a ser diferentes que ni entre ellos podían entenderse. De todas maneras, aquí estaba el poema sobre Bubu. Conozco un bosque lleno de sombra y de silencio, donde árboles inmensos edificaron un templo. En ese bosque un gnomo habita, y en su antigua casa llora su desdicha. Las hachas el bosque dejaron desnudo. ¿A dónde irá un gnomo diminuto? Es joven, tan solo 100 años tiene, y una esposa es lo único que quiere. Todos los gnomos han desaparecido. ¿Quién le va a decir a dónde han ido? Solo una clase de hombres lo puede saber. Un poeta, que en tal carga le puede socorrer. Amigo de los bosques sin excepción. Donde quiera que oigáis mi clamor, corra la voz, buscad abajo, arriba, donde lechos y musgos se prodigan. Y si encontráis una señorita gnomo, un hogar feliz le proporciona. Elizabeth aplaudió entusiasmada. Dijo que no podía haber un poema más bonito que aquel. Rodney añadió que además era muy práctico. Explicó a Globo que no revelaría su secreto, pues una persona normal pensaría que se trataba de una especie de locura, aunque los auténticos amantes de los bosques lo comprenderían y comenzarían a buscar. Tal vez alguien tenía un grupo de gnomos que ocultaba por las mismas razones que Rodney y Elizabeth. Globo dijo que no le importaba que publicara el poema, pero no esperaba nada positivo, porque no creía que hubiera muchos amantes de los bosques entre la gente grande. Además, ¿por qué querrían que los árboles fueran cortados y convertidos en cajas de madera horrorosas? Y si necesitaban cajas de madera donde vivir, ¿por qué no podían plantar cada vez otro árbol? Rodney y Globo tuvieron una larga charla sobre lo que se llama conservación. Rodney mantenía que la gente ya a cuidar de sus bosques. Solo se permite cortar árboles de un tamaño determinado y a condición de plantar nuevos árboles. El negocio de la madera no tiene por qué estar dominado por tal afán de lucro que lleve a su propia destrucción y a la del resto del mundo. Globo pensaba que ya era muy tarde. El suelo de tantas montañas y colinas ha sido arrasado que ya no es posible regenerarlo para que los gnomos puedan vivir en ellas. El viejo gnomo se metió en su cesto completamente desesperado. Salieron de las montañas más altas y siguieron por las colinas, llegaron a llanuras onduladas donde pastaba el ganado. Iban descendiendo poco a poco, sin apenas darse cuenta, y sin que sus oídos sintieran el cambio de presión. Seguían lo que antaño fue el curso de un río y ahora solo era un regato arenoso, llamado Plate, famoso porque había sido el hogar de William Jennings Bryan, conocido como el niño orador en otros tiempos. Decían sus enemigos que sus sermones eran como el río, 600 kilómetros de largos, 1,5 kilómetros de anchos y 30 kilómetros profundos. Rodney había leído un libro sobre aquellos tiempos y explicó la batalla política que había estremecido a la nación. Se originó por dinero, cosa que Globo consideraba como una de las mayores locuras de la gente grande. Globo estaba interesado en el río y su color. «Mira», exclamó, «es amarillo, amarillo», repetía. Le parecía terrible el permitir que un río tuviera ese color sin que nadie hiciera el menor caso de ello. Era un signo inequívoco de que el mundo se acercaba a su fin. Toda aquella suciedad o sedimentos constituía el material que hacía posible la existencia de la vida y se iba arrastrando hacia el océano donde sería completamente inútil. Iban cada vez más aprisa y hacía calor. Cuanto más descendían, más aumentaba el calor.
Según Globo, era otra de las consecuencias de la destrucción de los bosques. Rodney no creía que hubieran existido árboles nunca en aquellas llanuras, pero según el viejo gnomo, podía haberlos si los hombres usaran su inteligencia para la conservación de la tierra. Los campos estaban arados y habían plantado maíz, que estaba recién brotado y de un color verde, intenso, agradable a la vista. Rodney explicó qué era el maíz, cómo crecía y a qué sabía. En opinión de Globo, nadie debía trabajar así la tierra de no ser completamente llana. Si había una pendiente, el suelo era arrastrado. No se debería permitir plantar nada en una cuesta, excepto árboles u otra cosa que enraizase bien en el suelo. Rodney se sorprendió ante el hecho de que Globo hubiera elaborado los principios de la conservación, él solo. Pero el viejo gnomo dijo que toda su gente ya lo sabía. Los gnomos se habían atrevido a llegar hasta los límites del bosque observando lo que hacía la gente grande, cómo araban y plantaban y los efectos que esto producía en el suelo. Vieron cómo ríos de montañas de aguas cristalinas se habían convertido en ríos de aguas turbias. ¿Quién sin un hombre loco de avaricia podría ser tan desconsiderado? USA 30, decían las señales de la autopista. Rodney les contó que la llamaban la autopista Lincoln y habló acerca de este y de su afán por abolir la esclavitud. Aquello era tan bueno como ir a la escuela, a escuchar a una persona que hubiera leído muchos libros. Ni Boo ni Globo habían oído hablar de gente con piel oscura, y cuando vieron uno que pasaba por la carretera se le quedaron mirando asombrados. El hombre de piel oscura les devolvió la mirada a los gnomos, temeroso de estar hechizado. Hubo muchos descubrimientos interesantes y curiosos que tuvieron que explicar a los gnomos. Pasaron camiones con los remolques llenos de automóviles nuevos con números pintados en las carrocerías, que eran llevados a California para su venta. Algunos de ellos iban cargados sobre grandes transportes que llevaban hasta 6 coches. También vieron pasar coches viejos cargados de pertenencias familiares, niños y pollos que seguían la estrella del imperio. Jóvenes paseando en coche, una señorita tomando el sol con los pies descalzos colgando de la ventana, un viejo granjero que se dirigía a la ciudad sentado muy derecho en su asiento y su esposa detrás cortándole el pelo. Tales estampas eran motivo de animada charla. Cuando salían de una ciudad, había jóvenes que hacían dedo. Rodney, como remedio contra la neurastenia, dijo que se trataba de una prueba de amistad y buenos deseos. Boo pensó que era una costumbre simpática y les habría correspondido de no haberle aconsejado que se ocultara. Ya en Nebraska los campos sembrados se sucedían. Según Rodney, ahora se encontraban en el cinturón del maíz. Cada vez hacía más calor. Había campos de trigo de invierno que maduraban deprisa. El paisaje se componía de una serie de granjas con una casita y un establo grande, un silo y unos pocos árboles alrededor. La tierra iba haciendo ondulaciones hasta el horizonte, y tan pronto como subías un montecillo, veías otros nuevos por delante. Se detuvieron en una ciudad para comprar provisiones y luego pararon a la sombra de unos árboles a comer. Cuando acabaron, Elizabeth quiso echar una ojeada y vio una gran nube negra que parecía cubrir todo el horizonte. No era de tormenta, pues descendía hasta el suelo, lisa y uniforme sin ondulaciones. Se detuvieron a preguntar en la próxima estación de servicio y el hombre les aclaró: es una de esas polvaredas que se está echando encima. Rodney afirmó que a él no le iba a alcanzar ninguna polvareda. El gnomóvil podía correr más que el viento a no ser que se tratara de un huracán. Llenó el depósito de gasolina, puso más agua y pidió al espíritu que se apresurara, alejándose a toda velocidad por el estado de Nebraska. La nube negra quedó atrás en el horizonte. No se acercó más. Desapareció el polvo del aire. Un poco más tarde oscureció.
Ya no se distinguían los campos de maíz, ni los trigos, ni los de trigo, ni siquiera las granjas con sus árboles. Todo resultaba misterioso, excepto la zona de la autopista donde el nómóvil proyectaba su rayo de luz. Una brisa fresca se colaba a través del parabrisas inclinado. Era una brisa especial, hecha por y para ellos. Los gnomos cansados se deslizaron en sus cestos. Poco después, Elizabeth, cansada también, se arrellanó en el asiento de atrás, con una almohada bajo su cabeza dispuesta a dormirse. Pero Rodney permaneció en su asiento, mirando hacia adelante, ocupado en sus pensamientos. Acostumbrado a conducir, no estaba cansado y además había ganado la carrera con la nube de polvo. Cuando Elizabeth se despertó, se encontraban en un garaje a punto de dirigirse a un motel.